El caso del Tamiflu. Laboratorios Roche y sus ensayos clínicos fraudulentos. Peter Gotze. Roche convence a los gobiernos de una compra masiva de Tamiflu. Roche cometió el que para mí es el mayor robo de la historia 37-47, aunque nadie todavía ha llevado a la farmacéutica a los tribunales. Ante la inminencia de la epidemia de gripe de 2009, que al final resultó ser bastante leve, los gobiernos europeos y estadounidenses desembolsaron miles de millones de euros y de dólares en la compra de Tamiflu, o Seltamivir. Roche no ha publicado la mayor parte de los datos de sus ensayos clínicos, y se ha negado a compartirlos con los investigadores independientes de la colaboración Cagran. La farmacéutica ha afirmado, aunque basándose en ensayos no publicados, que el Tamiflu reduce las hospitalizaciones en un 61%, las complicaciones secundarias en un 67%, y las infecciones de las vías respiratorias bajas que requieren tratamiento con antibióticos en un 55%. 38. Curiosamente, Roche convenció a la Agencia Europea del Medicamento, EMA, para que aprobara el fármaco para la prevención de complicaciones gripales, y el resumen de las características del producto que elaboró la agencia decía que reducía de 12,7 al 8,6% las complicaciones en las vías respiratorias bajas, P igual a 0,001, 38. Por el contrario, la FDA hizo llegar a Roche un comunicado advirtiéndoles de que no debían afirmar que el Tamiflu reducía la gravedad y la incidencia de las infecciones secundarias, y solicitó que añadieran el siguiente aviso de exención de responsabilidades en la ficha técnica del fármaco: no se ha demostrado que el Tamiflu tenga un efecto positivo en las consecuencias potenciales, como la hospitalización, la mortalidad o el impacto económico, de los casos de gripe estacional, aviaria o pandémica. 37-47. Cuando la FDA revisó un fármaco similar, el Zanamivir, Relenza, de GlaxoSmithKline, el comité asesor recomendó, por 13 votos a favor y 4 en contra, que no se aprobara dicho fármaco. 39. En cada uno de los ensayos que se realizaron, el Zanamivir no resultó ser más eficaz que el placebo en pacientes que tomaban otro fármaco, como el Paracetamol. 39. Días después de su decisión, Glaxo mandó una airada carta a la FDA en la que manifestaba que la decisión era contraria a la voluntad del Congreso de Estados Unidos de que el desarrollo y la aprobación de los fármacos fuesen lo más rápidos y fluidos posible. 40. Esta amenazante carta hizo que la dirección de la FDA decidiera desoír al comité asesor y criticara al responsable de la revisión, el bioestadístico Michael Elasoff, por su postura negativa. También se había asignado a Elasoff la revisión de la solicitud de aprobación de los Seltamivir, pero se le retiró el caso. 39. Ante la demostración de cómo la agencia autoriza la comercialización de fármacos ineficaces, Elasoff decidió dejar su trabajo. El mismo año en que aprobó el Zanamivir, la FDA también aprobó el Oseltamivir. 41. No existen pruebas claras de que el Tamiflu evite las complicaciones gripales, ni de que reduzca la transmisión de la enfermedad. Uno de los escritores fantasma que trabajaban para Roche declaró: estábamos obligados a incluir ciertas frases clave para la promoción del Tamiflu. Estas frases salían del departamento de marketing, por lo que teníamos que rendir cuentas ante ellos. 38. El Tamiflu reducía la duración de la gripe unas 21 horas como máximo 42, es decir, lo mismo que otros fármacos más baratos, como la aspirina y el Paracetamol. 44. Además, el Tamiflu provocaba daños importantes, pero Roche ocultó esta información hasta tal extremo que incluso los investigadores de Cagran fueron incapaces de documentarlos para la revisión Cagran. Aún así, los investigadores de Cagran descubrieron que los casos de pacientes que padecieron alucinaciones y extraños accidentes eran bastante comunes en los estudios de farmacovigilancia de Tamiflu. 41. Similares a los que se encontraron en una serie de casos en Japón y a los resultados de experimentos con ratas, en los que aparecieron la mayoría de esos síntomas. Un artículo publicado por un grupo de autores de Roche afirmaba que las ratas y ratones a los que se suministró una dosis alta de Tamiflu no mostraron efectos secundarios, pero los informes que presentó Chugai, la sucursal japonesa de Roche, al Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón mostraban que esa misma dosis de Tamiflu había matado a la mitad de los animales. 41. Si los datos que Roche no publicó probaran la veracidad de sus propias declaraciones, la farmacéutica no habría dudado ni un segundo en hacerlos llegar a los investigadores de Cagran o incluso publicarlos directamente. Por sorprendente que parezca, Roche alegó que los estudios adicionales mostraban poca información nueva, por lo que la mayoría de revistas científicas respetables no hubieran aceptado su publicación, 8, lo que resulta absurdo. No puedo evitar citar al editor de JAMA, Dramandreni, que durante el primer congreso del Comité de Revisores Externos de su revista declaró: 43. No existe ningún estudio lo suficientemente fragmentado, ninguna hipótesis lo suficientemente trivial, ninguna cita lo suficientemente parcial o egoísta, ningún diseño lo suficientemente torcido, ninguna metodología lo suficientemente chapucera, ningún análisis lo suficientemente interesado, ningún debate lo suficientemente indirecto, ninguna conclusión lo suficientemente insignificante o injustificada, ni ninguna redacción lo suficientemente ofensiva como para que un artículo no salga publicado. Después del interés mediático despertado por el caso, en 2009 Roche prometió realizar informes completos de los ensayos no publicados que aparecían en su web, pero al parecer se les ha olvidado, pues aún no se ha visto ni uno de esos informes. Otro hecho curioso es que Roche envió a uno de los investigadores de Cagran un acuerdo preliminar que estipulaba que, de ser firmado, se le prohibía mencionar la existencia de dicho acuerdo. 38. Increíble. Al parecer, Roche trataba de mantener a buen recaudo todos estos datos, así como el hecho de que quisiera silenciar a todos los que solicitaran los datos. El investigador de Cagran solicitó una explicación sobre este asunto, pero Roche nunca le respondió. El Consejo de Europa se ha mostrado muy crítico con los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y las agencias de la Unión Europea por sus acciones,
que comportaron el gasto de grandes cantidades de dinero. 45 Muchos nos preguntamos por qué, para la redacción de las guías sobre los fármacos para la gripe, la OMS contrató a expertos que ya cobraban de las propias farmacéuticas, y por qué este hecho se ocultó en los informes, así como porque era tanto el secretismo en ese aspecto que resultaba imposible obtener información sobre quién formaba parte del comité de la OMS. 39. Roche ha encontrado en la OMS el aliado perfecto para permitir sus excesos, y presumió de colaborar con los gobiernos como socio responsable para ayudarles a minimizar los efectos de la pandemia. 39 Los actos de Roche contradicen totalmente esta afirmación. Ya en 2012 sugerí que los gobiernos europeos deberían denunciar a Roche y reclamar que les devolviera los miles de millones de euros que desembolsaron innecesariamente al hacer acopio de Tamiflu, ya que puede que provoque los efectos negativos que demostraron los ensayos hasta entonces ocultos. 46 Sugerí, además, que deberíamos boicotear los productos de Roche hasta que la empresa publicara los datos ocultos sobre el Tamiflu.